Buenas tardes, ya es miércoles y esto es La UNAM Responde, y como cada tarde nos da muchísimo gusto darles la bienvenida en este espacio informativo en el que hacemos eco del ser y del quehacer de toda nuestra comunidad que trabaja desde muy distintas áreas del conocimiento. Y también, como cada tarde, les recordamos que nuestras redes sociales están abiertas para que sigamos haciendo juntos este programa. Ustedes ya las conocen y en este momento están apareciendo en nuestra pantalla para que decidan la que más prefieran. Y bueno, en estos días de intensa actividad del Popocatépetl, las comunidades que viven en poblados cercanos al volcán se han cubierto de ceniza. Sobre los riesgos y su estudio platicaremos esta tarde. Quédense con nosotros. De acuerdo a los estudios más recientes que los científicos han hecho sobre el comportamiento del Popo, se prevé que no haya una erupción cataclísmica, es decir, de mayor intensidad. Sin embargo, pues seguirán con explosiones y arrojando cenizas, lo que nos lleva a pensar en las afectaciones a la salud de las personas que se exponen de manera constante y prolongada a este u otros materiales. Además de enfermedades respiratorias, alteraciones en la piel y en los ojos, es necesario estudiar las partículas de ceniza para conocer sus alcances, y sobre este tema conversamos esta tarde con la doctora en ciencias con especialidad en toxicología, Citlali Osorio Yáñez, que pertenece al Instituto de Investigaciones Biomédicas de nuestra universidad. Doctora, ¿cómo estás? Bienvenida a La UNAM Responde. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, gracias. Pues un gusto que estés aquí. Ya habíamos hablado, nos recordabas en otro momento, sobre el estudio y la importancia de tener claro qué es lo que estamos respirando, que quizás es lo que nos cuesta más trabajo a las personas en general, porque evidentemente es lo que menos vemos y empezamos a ser conscientes cuando hay algún efecto. Pero comencemos por lo más general. ¿Qué es lo que afecta la calidad de ese aire que respiramos de forma cotidiana? Bueno, estas emisiones del Popol puede tener varios componentes en los gases que desprende, que incluyen ácido fluorhídrico, ácido clorhídrico. También hay óxidos de metales, entre los que podemos encontrar calcio, magnesio, sodio, plomo, mercurio, arsénico. Y también están presentes las partículas o material particulado, que de las erupciones volcánicas son una fuente natural de estas partículas, pero ya en la Ciudad de México tenemos altas concentraciones de estas partículas por actividad urbana, ¿no? Como el transporte público, la actividad industrial, la quema de combustibles fósiles en general. Esto es importante, es una especie o varias partículas distintas que se suman a los contaminantes que ya tenemos de por sí en nuestro ambiente. Sí, y estas partículas se pueden depositar dependiendo del tamaño, ¿no? O sea, vamos a tener en la ceniza volcánica componentes metálicos que se pueden depositar en los suelos, ¿no? Y pueden afectar pues la flora, fauna, el agua, ¿no? También podemos tener el material particulado, que si el tamaño del material particulado es mayor a 10 micras, va a permanecer en suspensión por más tiempo en áreas cercanas, y en áreas lejanas podemos tener material particulado 2.5. En erupciones volcánicas en otros países se ha visto que este material particulado puede permanecer por meses o hasta años, ¿no? Después de que se presentan estas emisiones. A ver, intentemos ir como paso a pasito. El aire está ahí, respiramos, pero el aire también está circulando en todo momento. Sí. ¿De qué depende o qué condiciones permiten que estas partículas permanezcan en el aire que respiramos, o se pueden seguir dispersando, o se transforman, o cuándo se convierten en partículas nocivas para la salud? Bueno, pueden permanecer en áreas cercanas, pero también se pueden dispersar dependiendo de la dirección del viento. Okay. ¿No? Cuando dice cercana, digamos, ¿a qué distancia o qué distancia están considerando? Pues más o menos. Alrededor de entre 5 y 10 kilómetros. A la redonda. A la redonda. De donde se están emitiendo. De donde se están emitiendo. Pero también pueden viajar hasta millas, ¿no? Del lugar donde se emitieron, y esto se ha visto más para las partículas más pequeñas, que ya se han hecho estudios de las emisiones del Popo, y se ha visto que una de las preocupaciones son este material ultrafino,
¿no? Que puede llegar a nuestros pulmones, a nuestros alvéolos y irse a torrente sanguíneo y causar efectos a nivel sistémico. Antes de todo esto, ¿cuánto pueden permanecer estas partículas en el aire antes de que se disuelvan, antes de que las respiremos? ¿Cuál es, digamos, como su ciclo natural? Pues se ha visto que pueden permanecer días o meses, ¿no? Lo que generalmente nosotros consideramos es que las emisiones están siendo constantes, ¿no? Se depositan, pero también al estarse emitiendo constantemente las seguimos respirando, entonces son exposiciones crónicas, ¿no? Claro, y por supuesto es mucho más grave el efecto cuando estás expuesto de forma constante y de forma más cercana a este tipo de partículas. Sí, exactamente. ¿Cómo se estudia esto? Bueno, hay diferentes metodologías. Tenemos la determinación de material particulado a través de la red de monitoreo atmosférico de la Ciudad de México, que no sé en este momento si hay estaciones de monitoreo cercanas al Popo, ¿no? Porque colinda más bien con Puebla, con el Estado de México y con Morelos. Entonces, a través de estos monitores atmosféricos o monitores de aire, que tenemos varias estaciones, nosotros obtenemos determinaciones diarias y horarias de las concentraciones de estos contaminantes, y ya se hace como buffers o áreas sí, como buffers alrededor del área donde se emiten estas partículas, y ya se calculan promedios de exposición. Entonces utilizamos ya sea los datos de las estaciones de monitoreo atmosférico de la Ciudad de México, o también hay otro método que es un método satelital, ¿no? Y estos dos métodos son los que nosotros hemos empleado para conocer, en primer punto, la exposición a las partículas. Digo, nosotros trabajamos en general en la Ciudad de México, y los posibles efectos a la salud. Pero lo que sucede, por supuesto, en la Ciudad de México es una referencia. Hace unos días fuimos testigos de cómo el aeropuerto, por ejemplo, se mantuvo cerrado durante varias horas. Hay algunos puntos de la Ciudad de México en donde se percibe pues esta capa de ceniza que se va formando. ¿Han identificado algunos otros materiales? Sí, en la ceniza se ha identificado óxidos de silicio, de calcio, de magnesio, pero también es una fuente de otros metales y metaloides como plomo, cadmio y arsénico, ¿no? Entonces es importante como no colectar agua, ¿no? Porque en esta agua se puede estar presente estos materiales, estas sustancias químicas, y también evitar que estas cenizas se vayan a las alcantarillas, ¿no? Porque pueden contaminar también. Entonces lo más relevante es recogerlas, y también haciendo uso del cubrebocas, ¿no? Porque al respirarlas hay cierto porcentaje que se puede absorber en el tracto respiratorio, o sea, van a generar como irritación, pero también se puede distribuir a otros órganos y tejidos. Antes de pasar a estas afectaciones, me gustaría que nos explicaras acerca de estas partículas o los componentes de las cenizas y de estos gases. ¿Pueden ser más dañinas de las emisiones contaminantes que respiramos de forma habitual en una ciudad como la nuestra? Pues yo creo que más bien se añaden al riesgo que ya tenemos por exposición a través de otras fuentes, ¿no? Por ejemplo, hay alimentos que contienen cadmio o que contienen cromo, o también otra fuente que tenemos es de alimentos que contienen flúor, o en Ciudad de México tenemos la sal fluorada, ¿no? Entonces ya tenemos esa exposición a través de la dieta o a través de otros compuestos, y ahí ya la exposición por las cenizas, si no comemos como alimentos contaminados con la ceniza, ¿no? Que no sé la situación como de cultivo como esté, y si estamos obteniendo como alimentos cercanos al área del volcán, pues esperaríamos que estuvieran contaminados, pero si no hay un porcentaje que se absorbe, que es mucho menor a través de vía respiratoria, pero que también puede añadir la exposición, sumar a la exposición que ya tenemos. Ayúdanos a entender eso, exposición y dispersión de cenizas, ¿cómo se entienden como parámetros para dimensionar los efectos que puede tener a nuestra salud? Sí, estas cenizas pues pueden tener distintos efectos a la salud, ya sea que las respiremos,
¿no? Al respirarlas, pues van a entrar a nuestro tracto respiratorio superior y dependiendo del tamaño de partícula pueden absorberse algunos compuestos, porque recordemos que estas cenizas son como una mezcla muy compleja, ¿no? Va a tener hidrocarburos, pero también va a tener metales, etcétera, ¿no? Y los patrones de absorción va a depender del tamaño de la partícula, ¿no? Entonces vamos a tener como distintas vías de exposición, ¿no? Vamos a tener si las respiramos y las absorbemos, pero también si nuestros alimentos están contaminados, pues ya la absorción sería por tracto gastrointestinal, ¿no? Entonces, estas serían las dos principales fuentes de absorción de los componentes de estas partículas. Estas son las más evidentes. ¿Hay algunas otras afectaciones que no sean evidentes de forma inmediata o que tengan efectos a largo plazo en la salud de las personas? Sí, por ejemplo, para material particulado se ha visto que los niveles de material particulado, específicamente 2.5, pueden permanecer después de las erupciones volcánicas por años, estando elevadas, ¿no? Y este material particulado 2.5 se ha asociado con diversos efectos como efectos a nivel neurológico, también efectos como aumento de presión arterial, efectos cardiovasculares, y en poblaciones susceptibles como las mujeres embarazadas se ha asociado con un bajo peso al nacer. Cuéntanos sobre estas partículas. Material particulado 2.5, ¿de dónde surgen, cómo se emiten y cómo entran en contacto, cómo se asocian al aire que respiramos? Sí, bueno, estas PM2.5 pueden venir de fuentes naturales, como en este caso está haciendo las emisiones, las cenizas, y se forman por acción del dióxido de azufre que entra en contacto con la luz solar y esto genera más PM2.5. ¿No? Pero lo tenemos como de la fuente natural a través del volcán, que es algo que pudiéramos esperar, pero nosotros con nuestras actividades diarias también generamos altas concentraciones de PM2.5 en el transporte, ¿no? Sí, el movimiento de la ciudad, todos los autos motorizados y también la actividad industrial, la quema de biomasa, ¿no? Todo esto pues va a generar estas partículas también, ¿no? Entonces estamos como añadiendo dos fuentes de exposición, ¿no? Una natural y otra por actividad humana. Sé que puede ser un poco complicado, pero tiene que ver pues con las cualidades o con las características físicas y químicas de las sustancias y el entorno en el que se desenvuelven, ¿es así? Sí, sí. ¿Cómo desde una necesaria observación se identifican, pues ya nos decías como estos efectos? ¿Cómo es que estudian lo que está sucediendo? ¿Cómo es que ustedes pueden identificar, además de las partes, o de esta cuestión obvia que tiene que ver con irritación en los ojos, con las enfermedades que se van desarrollando, cómo es que la asocian a respirar estos materiales, estas partículas? Sí, pues nosotros y un grupo de colaboradores, bueno, mi grupo de trabajo y un grupo de colaboradores del Instituto Nacional de Cardiología, del Instituto Nacional de Perinatología y de Salud Pública, tenemos un proyecto que se encarga de conocer los efectos de estos contaminantes, entre ellos el material particulado, en la salud cardiovascular de los habitantes de la Ciudad de México, ¿no? Y nosotros pues hacemos un diseño de estudio epidemiológico donde tenemos casos de enfermedad cardiovascular y controles, ¿no? Dependiendo de la pregunta de investigación podríamos decir que tratar de estudiar si estas partículas se asocian con el desarrollo de la enfermedad cardiovascular, es decir, que al momento de reclutarlos no tenían la enfermedad cardiovascular, pero al seguimiento se asoció la exposición con mayor riesgo de la enfermedad o un aumento de presión arterial, etcétera. O podríamos también estudiar si estas partículas exacerban la enfermedad cardiovascular ya existente, ¿no? en los pacientes. Nosotros principalmente nos hemos enfocado en el grupo control, o sea, el que no tenía enfermedad cardiovascular al inicio, y hemos visto que estas partículas sí se asocian con mayor riesgo de presión arterial, se asocian con calcificación coronaria y también se asocian con un aumento del espesor de la íntima media, que es un parámetro de aterosclerosis subclínica, ¿no? De cómo estas arterias se van engrosando y ya va a llegar un momento que haya como una estenosis o que ya no se vea la luz del vaso
y esto puede generar trombos obstrucciones con desenlaces. Esto sucede o tendría que suceder, vamos, de forma ideal, pero se trata de estudios pues de largo aliento que requieren un tiempo prolongado. ¿Cuál es, digamos, la reacción más acertada que se puede tener con respecto a lo que vivimos los días anteriores y principalmente pues considerando las comunidades más cercanas al volcán? Yo creo que lo que se debe hacer, pues una primera parte es el uso de cubrebocas, ¿no? Lo ideal sería que fueran cubrebocas certificados, pero si no se puede la situación de los cubrebocas certificados, pues sí usar los cubrebocas para disminuir la exposición a los contaminantes en general. No hacer actividades al aire libre o actividad física. También recoger las cenizas, bueno, de una forma segura usando cubrebocas, etcétera, para evitar la lixiviación y que esto se vaya a mantos acuíferos o también que contamine, ¿no? Otras o se disperse más, ¿no? Al estar en contacto. Y bueno, lo ideal también sería tener purificadores de aire en casa, ¿no? Que se ha visto que eso también nos ayuda a disminuir, siempre es disminuir, ¿no? Porque no vamos a tener una controlar exposición completamente, sino disminuir un poco los niveles de exposición. Por supuesto, esto se hace mucho más evidente, como decimos, en las zonas más cercanas. Cuando estamos en la Ciudad de México, que digamos rebasamos este diámetro que se considera de mayor riesgo, ¿cuáles serían las recomendaciones, doctora? Pues yo creo que sería similares en el sentido de, bueno, con la pandemia pues hemos estado haciendo el uso de cubrebocas, pero si nosotros también sabemos que caminamos por vías de alto tráfico vehicular o muchas veces también los ciclistas, ¿no? Que van en su bici, pero también pues les llega todo el humo de los autobuses. Tratar de usar el cubrebocas en aquellos lugares donde sabemos que hay una mayor exposición, ¿no? Si no es posible usarlo en todos lados, pero donde vemos que hay una exposición de contaminantes. También estar al pendiente de los niveles, ¿no? Hay una aplicación de la Ciudad de México donde se dan o se despliega, ¿no? La calidad del aire en la Ciudad de México. También estar al pendiente para seguir al tanto de nuestras actividades, ¿no? Si hoy iba a ser actividad física, pero veo que los niveles de los contaminantes o la calidad del aire es muy pobre, pues entonces mejor cambiarlo para algún otro día donde haya mejor calidad del aire. Haya mejores condiciones. Ajá. Ya lo decíamos, la distancia y la cantidad son factores que determinan estos efectos en nuestra salud, sí. Pero ¿hay algo que se sepa con respecto a los grupos de población más vulnerables? Sí, se sabe que, por ejemplo, aquellas personas que ya tienen alguna situación respiratoria, no sé, asmáticos, bronquitis, alergias, pues esta exposición a estas partículas lo va a exacerbar, ¿no? Entonces esa es una población vulnerable. También las mujeres embarazadas, ¿no? Porque pues están en una etapa susceptible y con el desarrollo del feto y estas partículas pueden llegar al feto y también tener efectos adversos. Entonces ese es otro grupo vulnerable. Y los niños, ¿no? Porque pues pudieran tener más actividades al aire libre, también respiran más rápido que los adultos e ingieren una mayor cantidad de volumen al ingresar el aire por peso corporal total. Entonces también es un grupo mucho más susceptible los niños. También por eso en algunas escuelas pues se han evitan actividades al aire libre o ¿no? incluso clases. Ayer veíamos que retomaron pues las actividades escolares sí. En las zonas más cercanas al volcán, principalmente en los estados de Puebla y en el estado de México. Pero es importante seguir todas estas recomendaciones y quienes estamos pues más alejados, de todas formas estar atentos a las autoridades y pues a estas cosas que ya sabemos de forma cotidiana. Hay distintos contaminantes en el aire, ahora se suman las partículas de las cenizas volcánicas y es importante estar alertas. Doctora Citlali Osorio Yáñez, investigadora del Instituto de Investigaciones Biomédicas de nuestra universidad, muchas gracias por estos minutos y por esta visita aquí a la UNAM Responde. Estaremos atentos a todas estas comunicaciones. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias. Y ahora les platico de la Feria Maker 1i 2023 Make It Better, un evento donde se presentan más de 60 proyectos realizados por estudiantes de primaria alta y secundaria de las escuelas que pertenecen a
a la red 1I de todo el país. La creatividad y el pensamiento crítico de los pequeños están plasmados en proyectos que ofrecen alternativas de solución para problemas comunitarios movidos por la ciencia, la tecnología y las ganas de vivir en un mundo mejor. Y bueno, los podemos conocer este 2 y 3 de junio en el Papalote Museo del Niño, donde además pues se llevarán a cabo talleres, conferencias y otras actividades, así que estemos muy atentos de estas alternativas que ofrecen los niños y los jóvenes y los pequeños de nuestra familia. Jacobo Dayan nos habla enseguida sobre las decisiones y acciones del gobierno federal ante la crisis de violencia y narcotráfico que estamos viviendo, y en particular se refiere a la reclasificación de delitos. ¿Qué tal? El gobierno federal continúa informando que los índices delictivos van a la baja, mientras la evidencia apunta en otro sentido. Dicen que los homicidios van ligeramente a la baja. Lo que no dicen es de que las desapariciones aumentan dramáticamente. En el actual sexenio hay más personas desaparecidas reportadas que en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto juntos. Lo mismo ocurre con otros delitos como el secuestro. Dicen que va a la baja, mientras otros delitos como privación ilegal de la libertad van a la alza. Lo que indica es de que están reclasificando secuestros como otro tipo de delitos. No hay manera de abordar la grave crisis de violencia que tenemos sin un diagnóstico claro. Y no hay diagnóstico sin cifras. Lo que hace este gobierno, al igual que anteriores, es criminal. Ocultar las cifras de violencia para intentar presentar buenos datos. Ahí está la evidencia. Esto es sumamente grave. Hasta luego. Y en temas amables, ¿por qué es útil percibir sonidos de la naturaleza? Sobre la importancia de escuchar, por ejemplo, el caminar de un ciempiés y la bioacústica nos habla la siguiente cápsula de UNAM Global TV. Esto no es el rotor de un helicóptero, sino un colibrí en pleno vuelo. Y esto no es lluvia golpeando sobre un tejado, sino el caminar de un milpiés. Usualmente somos sordos a estos sonidos, pero Esaú Villarreal, biólogo de la UNAM, ha dedicado la última década a desarrollar tecnología para hacer audible un universo que estaba ahí, pero que era inaccesible a nuestros oídos. Me gusta generar puentes entre la tecnología que desarrollan los ingenieros con las necesidades que se tienen en la biología. Para Esaú, el sonido es una vía para entender la fauna. Por eso no es raro verlo en medio de la naturaleza a la caza de ruidos. El sonido tiene muchas implicaciones positivas y ventajas cuando se habla de monitoreo de fauna silvestre. Y muchas de esas escuchas que hacemos de las aves, de esas escuchas que hacemos de los anfibios, tienen una firma característica. Desde su época de estudiante, Esaú se apasionó por el sonido y sus aportes a la biología, pero al hacer trabajo de campo se dio cuenta de que en México no había aparatos modernos, por eso comenzó a crear sus instrumentos. Al término de mi carrera tenía muchas aspiraciones de querer generar algo que innovara, ¿no?, completamente el campo. Y si de innovar se trataba, Esaú hizo lo que ningún biólogo en México. Para titularse, construyó un robot capaz de identificar el canto de las aves. Me tuve que ir literalmente a trabajar con los ingenieros porque no es el expertise regular en el campo de la biología. Desde entonces, con sus desarrollos, el joven, que se describe a sí mismo como biólogo-tecnólogo, le abrió espacio a un campo poco explorado en México, la bioacústica. Empecé a desarrollar los primeros micrófonos parabólicos nacionales. Prácticamente soy el único que ha desarrollado micrófonos parabólicos en toda Latinoamérica. Cual si fueran telescopios, estos desarrollos nos acercan a lo muy lejano y nos permiten oírlo como si estuviéramos ahí, al lado. Otros de sus diseños funcionan como microscopios para oír lo muy pequeño. Estos equipos son usados en diversos países de Latinoamérica para apoyar trabajos de investigación y conservación. He recibido mucho apoyo por parte de diferentes laboratorios
de la UNAM que tienen mi sistema para hacer sus grabaciones. Sin embargo, aún es poco lo que se hace en México para desarrollar este tipo de tecnología. Eso significa que hay un área de oportunidad muy grande. Desarrollos en verdad sorprendentes, ya varios aquí en el equipo queremos sumarnos a esta misión de exploración de la naturaleza. Y con esto terminamos nuestro programa de hoy, agradeciendo a Noé Romero en la lengua de señas y también a todos ustedes que nos ven del otro lado de la pantalla. Los invitamos para que nos acompañen de nueva cuenta en una nueva emisión de La UNAM Responde, mañana a 2:30 de la tarde por TV UNAM. Adiós.